Luego, o sea, para depurar de lo mínimo que se ha hecho, eh, ¿cuál debe ser la característica para poder descartar esa característica? Claro. La pregunta es interesante. Me está preguntando lo siguiente. De las características que hemos identificado en la parte de la aplicación de la técnica de la lluvia de ideas, hemos identificado unas 30 o 20. Entonces debemos depurar, hemos dicho. Y la pregunta de él es, ¿cuál es el criterio? ¿Qué pauta utilizo para depurar? La pauta, el criterio es la siguiente. Voy depurando, voy sacando a todas aquellas características que no sean relevantes, que no sean pertinentes, que según mi evaluación personal y con la ayuda del asesor o de otros entendidos, resultan siendo características no importantes, no pertinentes. De repente son reiterativas, porque a veces podemos identificar varias características que son iguales con distinta denominación. Entonces las voy depurando y solo me quedo con aquellas que realmente me van a permitir cumplir con mi propósito, averiguar en qué situación se encuentra actualmente la violencia laboral o en qué condiciones se manifiesta la violencia laboral. Entonces, ese es el criterio. Criterio similitud, criterio importancia, criterio relevancia. Eso. Ese es el criterio que tengo que utilizar. Ahora recién elaboramos el proyecto. Ojo, escuchen, por favor, escuchen. Primero debemos tener el MAPIC. Ya tenemos el MAPIC. Una vez que tengamos el MAPIC, recién podemos elaborar el proyecto de investigación científica. Y aquí yo marco la diferencia con el resto de entendidos en la materia. El resto no hace esto. No, de frente empieza a trabajar su proyecto. Mientras que yo primero hago esto. Primero identifico y elaboro el MAPIC. Y en base al MAPIC recién trabajo el proyecto, como les voy a demostrar. Esa es la diferencia de mi postura académico-profesional respecto a metodología frente al resto de entendidos profesionales en este campo. Esa es la diferencia. Y yo vengo postulando esto desde hace muchos años atrás a nivel de pre- y posgrado en varias universidades. Ahora les voy a demostrar con ejemplos concretos cómo hacemos el proyecto de tipo diagnóstico y de tipo comparativo. Si ustedes quieren elaborar a partir de ahora su investigación de tipo diagnóstico o su investigación de tipo comparativo, ahora es el momento de aprender. Ya tenemos el MAPIC, primer paso, primer requisito. Ahora empecemos a trabajar el proyecto. Proyecto de investigación. Trabajemos el proyecto de investigación de tipo diagnóstico y de tipo comparativo. Primero, el título del proyecto de investigación, el título. Veamos. De tipo diagnóstico, nosotros sugerimos trabajar con fórmulas deducidas del MAPIC. La fórmula sería la siguiente. T sub P, título del proyecto, igual, entre paréntesis, 1. ¿1 qué cosa es? Violencia laboral. Luego viene la K. La K es la constante opcional. ¿Y qué cosa es? Las palabras que voy a agregar o las palabras que no voy a agregar en la redacción del título del proyecto. Por eso se llama constante opcional. Palabras que se agregan o palabras que no se agregan en la redacción del título. Esa es la K, constante opcional. Más P, la P, ¿qué cosa es? Población. Población que se va a investigar, la P. Y la L, ¿qué cosa es? El lugar donde se encuentra la población, en este caso la empresa Nicolini. La T es el tiempo, el año, el semestre, el mes, la semana, depende. Esa es la fórmula. Esa fórmula ahora vamos a aplicar. Vean. Antes el tipo comparativo. Su fórmula es la misma.
Del tipo comparativo, la fórmula es la misma, no hay diferencia, es la misma. Ahora veamos los ejemplos. Ahí está el ejemplo de la investigación de tipo diagnóstico. El título de un proyecto de investigación de tipo diagnóstico, ahí está. La violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca en el año 2009. Ese es el título de una investigación de tipo diagnóstico, si queremos investigar la violencia laboral. Así debe ser un título. Ahí está. Y ahí estamos aplicando la fórmula. Violencia laboral, 1. Empresa Nicolini de Juliaca, lugar. El tiempo, año 2009. La población está en situación tácita, sobreentendida. Se supone que violencia laboral, ni modo que sea de las vacas, ¿no? De las ovejas, está sobreentendida, que son de los trabajadores. La población está en situación tácita, sobreentendida. Si queremos expresarla, podemos decir la violencia laboral en los trabajadores de la empresa Nicolini en el año 2009. Podemos mencionarlo, claro, podemos mencionarlo. Entonces ahí tenemos la población. ¿Y cuál es la constante opcional? No hay, no estamos utilizando. A veces es necesario, a veces no. En cuanto respecta al título de una investigación de tipo comparativo, ahí está la diferencia. La violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca y la empresa Victoria de Arequipa en el año 2009. ¿Dónde está la diferencia? Solamente en la población. ¿Ya ven? La violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca y, ahí faltaba la preposición en de repente, ¿no? Y en la empresa Victoria de Arequipa en el año 2009. Y la empresa está bien, ¿no? Y la empresa Victoria. Ahí está la diferencia. Un título del diagnóstico y otro título del comparativo. Esos son títulos de proyectos de investigación. El primero de tipo diagnóstico, el segundo de tipo comparativo. ¿Cuáles son los requisitos o las condiciones de un título de proyecto de investigación? Las condiciones son las siguientes, los requisitos, eso es bueno que anoten. Todo título de proyecto de investigación debe ser una frase sustantiva. Ese es un requisito, frase sustantiva. Ahí está. Esos dos títulos no son oraciones, ¿ah? No son oraciones, no son enunciados, son frases. ¿Y cuándo es frase? Cuando no califica, cuando no afirma ni niega. En ese caso es frase. Frase, basta que dos palabras denoten o designen algo, es frase, ¿no? Nuestro nombre y apellidos es frase. Mi nombre es Francisco Charaja, es frase. ¿Acaso es oración? ¿Acaso es enunciado? No, es frase. ¿Ya ven? El nombre de esta universidad, Universidad Peruana Unión, es frase, no es oración, no es enunciado aseverativo. Entonces, primer requisito, anoten, todo título de investigación científica debe ser una frase sustantiva. Ejemplo, ahí está, título de tipo diagnóstico, título de tipo comparativo. Primer requisito. Segundo requisito, el título de un proyecto de investigación cuantitativa, porque en las cualitativas es diferente, solo en las cuantitativas, no debe tener más de 15 palabras. Eso está normado. No debe tener más de 15 palabras. Lo recomendable es que sean de 10 a 13 palabras. O sea, se recomienda que sean entre 10 a 13 palabras. Pero si no se puede, máximo 15 palabras. Ese es el segundo requisito. O sea, no pueden ser más de 15 palabras el título, pues. Solo 15 como máximo, pero en promedio de 10 a 13.
Vean, cuando tengamos que contar, no, escuchen, no tomemos en cuenta los artículos. Allí los artículos, ¿cuáles son? La, el, esos son artículos. No tomemos en cuenta las preposiciones. Allí, ¿cuáles serían en el primer título? En, de, en. O sea, para contar, escuchen, para contar el número de palabras, no debemos considerar los artículos, ni las preposiciones, ni las conjunciones. Solamente debemos contabilizar los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos, menos los artículos, menos las conjunciones, menos las preposiciones. Entonces allí tenemos en el primer título artículos y preposiciones tenemos. Eso no se toma en cuenta. ¿Y entonces cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras nomás tiene el primer título. El segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras tiene el segundo título. El segundo estaría cumpliendo con el requisito, con la recomendación que hemos hecho, de 10 a 13. Pero si es menos, eso faltaba, mucho mejor. Si es menos, mucho mejor. Dice 8. ¿Está bien? ¿Ya ven? Ese es el segundo requisito, Ese es el segundo requisito. Máximo 15 palabras, lo recomendable es entre 10 a 13. Pero si es menos, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Alguna pregunta? Ahora pasemos a lo siguiente. Planteamiento del problema de investigación. 2.1. Descripción del problema de investigación. La descripción del problema, ¿qué cosa es? Es la caracterización del problema que vamos a investigar. Caracterización. O como su nombre lo indica, hay que describir el problema. Y describir el problema es caracterizar el problema. ¿Y qué cosa es caracterizar el problema? Hacer un discurso respecto de las características visibles u observables del tema que vamos a investigar, de la variable que vamos a investigar. Eso es la descripción del problema. 2.2. Formulación del problema de investigación. A esta parte, algunos autores lo conocen como definición del problema. Otros lo conocen como identificación del problema. Otros lo conocen simplemente como interrogantes. Nosotros preferimos denominar formulación del problema de investigación. Y aquí vamos a identificar dos tipos de problemas: problema central y problemas específicos. Empecemos con el problema central. Al problema central también se le conoce como problema general, o si no, como problema principal. Esas son las denominaciones: problema general de investigación, problema central de investigación o problema, ¿qué cosa dije? Principal. De tipo diagnóstico, la fórmula es la siguiente, ahí está. Vamos a formular un problema central de tipo diagnóstico. Ahí está la fórmula. P sub C, problema central, igual F sub P, forma de pregunta. Entre paréntesis, 1 ya saben qué cosa es: violencia laboral. La K, ya saben qué cosa es: constante opcional. L es el lugar. La T es el año, ¿no? El tiempo. Ahí está la fórmula. Ahora,
Del tipo comparativo. Del tipo comparativo, la fórmula es la misma. La diferencia solamente es en cuanto a población. Es la misma. Estas fórmulas solamente sirven como guías para redactar. No son obligatorias, no son lo más importante, solamente son guías. Cuidado que la estemos tomando como camisa de fuerza o como fórmulas ineludibles absolutas. No, son fórmulas guía nomás para redactar. Ahí está el ejemplo del tipo diagnóstico. ¿Cuáles son las características de la violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca en el año 2009? Ahí está. Esta pregunta, escuchen, esta pregunta propiamente, concretamente, viene a ser el problema de investigación científica. Esta pregunta, así como está, viene a ser propiamente, concretamente, el problema de investigación científica. Lo que quiere decir que todo problema de investigación científica se debe formular, se debe plantear en forma de pregunta. Ahí está. Ese es un problema de investigación científica de tipo diagnóstico. Tenemos dos formas que dicen lo mismo, se refieren a lo mismo. Eso es problema de investigación científica, problema central. Ahora del tipo comparativo, ¿Cuáles son las diferencias entre la empresa Nicolini de Juliaca y la empresa Victoria de Arequipa respecto de la violencia laboral en el año 2009? Ese es un problema de investigación científica de tipo comparativo. Vean la diferencia solamente con respecto a la población, porque la variable es la misma, por eso la fórmula es la misma. Otro ejemplo. ¿Qué diferencias existen entre la empresa Nicolini de Juliaca y la empresa Victoria de Arequipa con relación a la violencia laboral en el año 2009? Otra forma, pero es lo mismo. Tenemos ahí los ejemplos correspondientes del tipo diagnóstico y del tipo comparativo. Tipo diagnóstico, tipo comparativo. Eso es el problema de investigación científica. Pasemos ahora a los problemas específicos, o como dicen otros autores, problemas subsidiarios. Otros dicen problemas derivados. Nosotros preferimos denominar problemas específicos de investigación. Esos problemas específicos de investigación corresponden a las siguientes fórmulas. Ahí está. Problema específico número 1, igual, forma de pregunta, F sub P, entre paréntesis, 1.1. ¿Qué es 1.1? Ustedes anotaron. Naturaleza de la violencia. La K es constante opcional. La P, la población. Pregunta específica número 2. Igual, F sub P, forma de pregunta. Entre paréntesis, 1.2, ¿qué cosa viene a ser? Protagonistas de la violencia. Lo demás, ya saben, constante opcional, la K y la P, población. Nuestro proyecto de investigación de tipo diagnóstico y de tipo comparativo solamente debe tener 2 problemas específicos. No puede tener más. ¿Y saben por qué? Porque eso depende de la cantidad de dimensiones con la que estamos trabajando.
Como nuestro MAPIC solamente tiene 2 dimensiones, primera dimensión 1.1, naturaleza de la violencia, 1.2, protagonista de la violencia, no hay más dimensiones, por lo tanto, nuestras preguntas específicas o problemas específicos solamente deben ser 2. Solamente deben ser 2. Pero ¿qué sucede en las universidades en el Perú? En esta parte, ¿qué hace la gente? No se inventan, tan poquitos dicen, ¿por qué no agregas más preguntitas? ¿Pero de dónde? Si la estructura del problema solamente tiene 2 dimensiones. A veces cuando se formulan muchas preguntas, tanto dicen, hay que reducir. Pero si la estructura del problema tiene de repente 7 dimensiones, por lo tanto debe haber 7 preguntas. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de preguntas específicas o problemas específicos? De la estructura del problema, en otras palabras, del MAPIC. Depende del MAPIC. Del MAPIC depende. De eso depende. Veamos. Ahí está. Pregunta específica número 1. ¿Cómo es la naturaleza de la violencia laboral? ¿No? ¿Cómo es la naturaleza de la violencia laboral en los trabajadores de la empresa Nicolini? Podemos agregarle eso. Pero ¿para qué vamos a agregarle todas esas palabras si en la pregunta central ya está? Sería redundar. Pero si uno quiere agregarle, le agrega nomás, pues. No hay ningún problema. Luego viene lo otro. ¿Quiénes son los protagonistas de la violencia laboral? ¿Ya ve? Correspondiente a la segunda dimensión. Esas son las 2 preguntas. Esas serían las 2 preguntas específicas de mi proyecto de investigación de tipo diagnóstico y de mi tipo comparativo, porque lo mismo va a ser. En el comparativo solamente sería cómo es la naturaleza de la violencia laboral en la empresa Nicolini, y está sobreentendido que tiene que ser de las 2 empresas, ¿no? Pasemos a la justificación de la investigación. Justificar significa 2 cosas. Primero, decir ¿por qué quiero investigar? Segundo, ¿para qué quiero investigar? A esas 2 preguntas debe responder esta parte. Reitero, ¿por qué quiero investigar? Segundo, ¿para qué quiero investigar? El primero, ¿por qué? Viene a ser la importancia de mi trabajo de investigación, de mi proyecto de investigación. El segundo, ¿para qué? La utilidad de mi trabajo de investigación. ¿Para qué va a servir? Porque si no va a servir para nada, mejor no hago ese trabajo, ¿no? No investigo. Reitero una vez más, en esta parte 2 cosas. ¿Por qué quiero realizar ese trabajo de investigación? Segundo, ¿para qué quiero realizar ese trabajo de investigación o este trabajo de investigación? Luego viene el marco teórico. El marco teórico comprende tres elementos. Primero, antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación, ¿qué son? Son los trabajos de investigación que se realizaron antes del nuestro. De los antecedentes, ¿qué cosa debemos sacar para escribir en esta parte de nuestro proyecto? Primero, título del trabajo de investigación que estamos tomando en cuenta. Segundo, autor o autores. Tercero, el problema que ha investigado. Cuarto, objetivos, el objetivo principal. Quinto, el diseño de investigación. Sexto, metodología o digamos las técnicas e instrumentos de investigación que utilizaron. A veces algunos dicen metodología de investigación o métodos de investigación, pero mejor digamos técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron. Y finalmente, resultados, o sea, conclusión principal.
Esos elementos debemos extraer, debemos resumir del antecedente que vamos a tomar. Pasemos ahora al 3.2, sustento teórico, también conocido como base teórica. Algunos a esta parte lo denominan revisión de literatura, así lo denominan. A esta parte se denomina sustento teórico, fundamentos teóricos, base teórica, revisión de literatura. Y hay universidades que lo denominan a esta parte sustento epistemológico de la investigación. Nosotros preferimos denominarlo sustento teórico. ¿Cuál es la fórmula? Esa es la fórmula del sustento teórico. Ahí está, S sub T, sustento teórico. Igual, 1, ¿qué es 1? Violencia laboral. Entre paréntesis, 1.1, naturaleza de la violencia, más 1.2, protagonistas de la violencia. Entonces, nuestro sustento teórico va a tener este temario. La temática, el temario de mi sustento teórico es eso. Título general, la violencia laboral en las empresas, así debería ser. Después otro título, la naturaleza de la violencia en las empresas. Segundo título, los protagonistas de la violencia en las empresas. Esos son los temas y los subtemas que va a comprender mi sustento teórico, mi revisión de literatura, mi fundamento teórico o mi base teórica o propiamente el marco teórico. Eso. Y aquí vale la siguiente aclaración, jóvenes, señoritas. ¿Por qué tenemos que considerar otros temas como hacen casi en la mayoría de las universidades? A ver, vayan a otras universidades donde no han escuchado esta metodología y le piden a los profesores en esta parte del sustento teórico, ¿qué temas podría considerar? Y les van a decir, agarra tu lapicero, te voy a dictar. Y les van a dictar cualquier cantidad de temas. Muchos de ellos, o casi ninguno, tiene relación con lo que quiero investigar. Esa es la incoherencia que caracteriza a la investigación en el país y en Latinoamérica. Nosotros ahora les estamos demostrando que los temas que van a comprender esta partecita que se llama sustento teórico, base teórica, fundamento teórico o revisión de literatura, debe ser deducido del MAPIC. Del MAPIC. ¿Cuán importante es el MAPIC para esto? De ahí sale, de ahí sale. Ahora dirán, pero el MAPIC, ¿qué es pues? No, es que el MAPIC es la estructura del problema. El MAPIC es el corazón de la investigación. El MAPIC es la columna vertebral de la investigación. Porque se supone que se investiga un problema y todo problema tiene su estructura. Quien diga que no, está pues fuera de foco, ¿no? Fuera de foco, definitivamente. Todo problema tiene su estructura, o sea, su conjunto de elementos que lo constituyen. Y referente a eso, tenemos que trabajar ahí. Estamos ahora con el 3.3, marco conceptual. A esta parte, los autores lo conocen también como definición de términos, así lo conocen. Otros lo denominan conceptos básicos. Y cuando se trata de elaborar el artículo científico, a esta parte se denomina palabras claves, ¿no? Palabras claves. Los que quieren presentar su artículo científico, palabras claves. Definición de términos básicos, marco conceptual. Y hay quienes lo denominan glosario de términos, así lo denominan a esta parte. Nosotros utilizamos marco conceptual. De repente, lo correcto es palabras claves, ¿no? El keyword, ¿no? Palabras claves. ¿Cuáles son los requisitos
para consignar en esta parte las palabras claves o el marco conceptual. Primero, palabras novedosas, la novedad. Deben ser novedosos o novedosas las palabras. Ese es el primer criterio, la novedad. Segundo criterio, uso frecuente, la frecuencia. Tercer criterio, que sean palabras ambiguas en cuanto a su significado o que sean palabras polisémicas de muchos significados. Esos son los criterios. Me explico mejor. En esta parte se deben definir cuántas palabras dice la ISO 215, que es una norma internacional, solo de 3 a 10 palabras, máximo 10, mínimo 3.